Y le damos la bienvenida desde los Estados Unidos a Zoe Alexandra. Muy buenas noches, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, por suerte. Bueno, con ganas de comprender un poquito cómo fue. Vos estuviste ayer ahí en tribunales. Comentanos en el Tribunal Federal de Nueva York. ¿Qué nos puedes contar sobre esa jornada? Bueno, fue una jornada corta, digamos, en términos de cuánto duró la audiencia en sí de la lectura de los cargos que presentaron contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Em, pero notablemente, Nicolás Maduro, en cada momento en que le dieron la oportunidad de hablar, así afirmando su nombre, aprovechó la oportunidad para reafirmar su posición sobre su secuestro y ¿no? Los ataques militares contra Venezuela. Y dijo, cuando le preguntaron, ¿usted es Nicolás Maduro? Y dijo, sí, soy Nicolás Maduro Moros, soy el presidente legítimo y constitucional de Venezuela y fui secuestrado de mi hogar en Caracas, Venezuela. Soy un prisionero de guerra, soy un prisionero político y denuncio ese, más o menos, denunciando, ¿no? Lo que había sucedido. Entonces fue interesante porque salen muchas declaraciones de él a la luz después de la audiencia, pero lo que no se supo es que realmente no fue que le dieron espacio para hablar, es que él aprovechó todo momento para la denuncia y el juez, más o menos amable, no le cortó la palabra. Entonces fueron momentos interesantes. Lo que también salió a la luz en esa audiencia era que Cilia Flores había sufrido algunas lesiones en lo que fue la operación militar para capturar a él y a Cilia Flores. Entonces, eso no se había salido antes y que denunció su defensa que posiblemente fue fracturada algunas cosillas. Entonces, eso, lo más notable, digamos, de la información que salió. Zoe, bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero quiero preguntarte cómo era el ambiente en los tribunales y lo segundo también es si circulaba ya ahí inmediatamente esto que trascendió más adelante, sobre todo en las horas posteriores, con que el Estado iba a retirar la acusación de que el cártel de los soles existe y de que Nicolás Maduro era su líder. Bueno, dentro del tribunal, digamos, pasé más tiempo sobre todo en la fila esperando para Mm. entrar y les cuento que sí, de cierto modo, el posible juicio a Nicolás Maduro ha sido como la oportunidad, el foco para la derecha venezolana que está radicada aquí en Estados Unidos para congregar y para hacer bulla, salir en la prensa, salir en los medios. Entonces sí hubo bastante, digamos, voces. Sabemos que había una interrupción, ¿no? En medio de la audiencia también de personas criticando a Maduro. La verdad es Y muy esto, perdón, esperado porque Zoe, esto es generado, ¿no? O sea, no es casualidad, ¿no? También hay un ambiente que se genera a propósito para que esto suceda y para que trascienda eso, ¿no? totalmente, o sea, no, o sea, obviamente no es una sorpresa que ellos estarían primero en Estados Unidos porque entienden que tienen que hacer lobby en Estados Unidos. Yo hablé con dos personas que estaban esperando para entrar, que son derecha, opositores que me dijeron, nosotros hemos estado esperando ese momento hace 25 años, nosotros estamos pidiendo y hemos estado pidiendo al gobierno norteamericano por años que hagan algo, que intervengan, que hagan alguna operación militar contra nuestro país, porque eso ya tiene que acabarse. Entonces, era muy evidente que hay muchas personas, hay un lobby venezolano radicado en Estados Unidos que realmente llevan años abogando para justamente una operación militar para acabar con la revolución bolivariana, lo cual no sucedió, no es que se haya acabado la revolución, pero esa gente, o sea, y claro, no es decir que todos que estaban celebrando representan esa ala tan extremista, pero sí en Estados Unidos la comunidad en sí, claro que tiene muchos tintes de eso y que Nueva York, Miami son centros de personas de derecha
de todos los países de América Latina, me imagino que también de Argentina, pero de Brasil, de Cuba, o sea, son centros políticos, son lugares importantes en la política de América Latina para coordinar esfuerzos, para hacer lobby. La verdad, la mayoría de los congresistas del estado de Florida, por ejemplo, son de descendencia o cubana o venezolana y de alas también de la oligarquía y que se dedican no a gobernar en sus distritos, sino a abogar para intervención en sus países, como es el ejemplo de María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y muchos otros. Entonces, ese ámbito sí estaba presente, pero también hay que decirlo que fuera del tribunal también había un plantón contra la guerra y denunciando el secuestro de Nicolás Maduro. Bien, Zoe, lo de ayer fue el primer paso en términos legales. Esto se espera que va a llevar mucho tiempo, ¿no? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, en el juicio fue anunciado que la fiscalía y la defensa de Maduro y Cilia Flores hicieron un acuerdo para ahondar digamos, el proceso jurídico el 17 de marzo y ahí van a presentar lo que sería la ruta a seguir en el, ¿no? En el próximo periodo. También la defensa dijo que iba a presentar una serie de recursos porque hasta ahora las condiciones que debe tener un mandatario de una nación soberana en, digamos, confinamiento no están siendo respetados. O sea, es decir, que Estados Unidos tiene el derecho de cumplir con ciertas condiciones de detención, de otras cosas que no han sido respetadas. También Nicolás Maduro y Cilia Flores, a través de su defensa, su equipo legal, pidieron visita consular. Eso hay que ver cómo sigue, porque también en lo que fue el lío, podemos decirlo así, de Juan Guaidó en 2019, también se reconfiguró qué significa los consulados, las embajadas, también fueron lugares de pelea. Entonces, vamos a ver si realmente respetan ese pedido y que sea la representación consular de la República Bolivariana. Zoe, ¿cómo impactó internamente esta acción, esta intervención de Donald Trump hacia Estados Unidos? ¿Qué es lo que podés rescatar de lo que se fue diciendo? Obviamente que hay muchas campanas y muchas opiniones políticas, pero seguramente puede entenderse algún denominador común, ¿no? De cómo ha tomado la sociedad norteamericana esta acción de Donald Trump. Hay un rechazo absoluta, o sea, la verdad no hay muchos sectores que están diciendo, sí, vamos a invadir otro país, eso está bien. La verdad, hay muchos medios hegemónicos de Estados Unidos que han querido mostrar apoyo a través de columnas de opinión o a través de la cobertura que hacen, pero el mismo Washington Post que saca algunos comunicados, algunos editoriales que son súper pro invasión, después hizo una encuesta que hizo pública ayer. Que básicamente ellos dicen, mandamos mensajes de texto a 1,000 personas en Estados Unidos y les preguntamos quién ellos qué pensaban de quién debería gobernar Venezuela. Y 6% de las personas encuestadas decían que Estados Unidos debería gobernar a Venezuela y 94% de las personas encuestadas decían que los venezolanos y las venezolanas deberían gobernar a Venezuela. Así que no hay ningún apoyo para una acción militar que llevaría a cabo una ocupación por parte de Estados Unidos y mucho menos más acciones militares. Por eso vemos que Trump está desesperadamente tratando de cambiar el discurso, la narrativa. El día del sábado salieron personas a protestar esa acción militar en más de 100 ciudades del país. También el día domingo había más de 30 acciones también. Entonces hay un rechazo masivo por parte de la sociedad norteamericana. Justamente en una conferencia de prensa hoy, Trump, obviamente molesto, empieza a decir, no entiendo cómo ellos podían responder tan rápidamente a lo que pasó.
Apenas habíamos hecho los bombardeos en Venezuela, ya los grupos comunistas estaban llamando a acciones y mira que tienen las mismas carteles, ¿no? Y portan unas banderas y unas pancartas súper lindas. Yo no entiendo cómo lo hacen. En un artículo de Fox News dice que la respuesta fue hasta militar de cómo respondíamos el movimiento contra la guerra. Y, o sea, ellos hacen esas acusaciones ridículas porque subestiman el rechazo masivo que hay dentro de la Y población Zoe, para otra guerra. Zoe, en este sentido también podemos inferir que Estados Unidos a nivel interno tiene otros problemas, ¿no? Y incluso hay diferencias dentro del Partido Republicano que critican este gasto, ¿no? Porque esto va a implicar un gasto, este aventurerismo militar no es bien visto por todos, incluso dentro del Partido Republicano. ¿Esto es así? Bueno, dentro del Partido Republicano realmente al menos había una voz, dos voces de los libertarios que en Estados Unidos el libertario que sería Thomas Massie no es como el libertario de Milley, que es más bien un neoconservador. Él ha estado bastante firme en decir que rechaza lo que está haciendo Trump, pero en ese caso el universo MAGA apoyó bastante las acciones contra Venezuela. Claro que sería bueno que hubiera fracciones internas dentro del universo de MAGA, pero en el Partido Demócrata, a pesar de algunas voces más del centro que decía, no, no debe ser así, es que Edmundo González es quien fue electo, no debería ser Marco Rubio que está gobernando, o sea, están tan perdidos por querer defender una postura imperialista, pero no saben que ahora la postura es que vamos a tomar el petróleo sin nada. Pero sí hay muchas voces dentro del Partido Demócrata que sí han condenado las acciones de Donald Trump y que ven que es una escalada peligrosa porque implica que Donald Trump quiere tomar más acciones unilaterales, no solamente a Venezuela. Hoy amenazó a Groenlandia. O sea, que iba a usar acción militar para tomar los recursos de Groenlandia. O sea, no a parar y no a, o sea, va a continuar eh, con esa actitud en el resto del mundo, sin la aprobación del Congreso y en violación de las leyes estadounidenses. En relación a eso, Zoe, vamos a escuchar lo que decía en estos días Marco Rubio, que un poco se contradecía con lo que dijo Trump el sábado y creo que está en línea con lo que vos acabas de decir, que tiene que ver con esto de ir para atrás con algunas frases que lanzó Trump el mismo sábado. Vamos a escucharlo. For the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. This morning, President Trump was pretty clear yesterday. He said the United States is going to run Venezuela. Under what legal authority? Well, first of all, what's going to happen here is that we have a quarantine on their oil. That means their economy will not be able to move forward until the conditions that are in the national interest of the United States and the interest of the Venezuelan people are met. And that's what we intend to do. So that leverage remains, that leverage is ongoing, and we expect that it's going to lead to results here. We're hopeful that it does, positive results for the people of Venezuela, but ultimately, most importantly for us, in the national interest of the United States. Let me ask the question again. What is the legal authority for the United States to be running Venezuela? Well, I explained to you what our goals are and how we're going to use the leverage to make it happen. As far as what our legal authority is on the quarantine, I'm very simple. We have court orders. These are sanctioned boats, and we get orders from courts to go after and seize these sanctions. So I don't know, is a court not a legal authority? Bueno, Zoe, como para ir cerrando, nos interesa que nos puedas un poco, un poco dijiste, pero que nos puedas tratar de ordenar, que si es que esto es posible, sobre la dirección o los mensajes que nos dan en las entrevistas, en las conferencias, el gobierno de Estados Unidos, a veces con contraposiciones entre ellos mismos. Bueno, por un lado existe el hecho de que hay un bloqueo naval
contra Venezuela. O sea, ya han incautado 3 embarcaciones, si no me equivoco, de petróleo. Entonces, eso sigue siendo real. O sea, también los navíos militares están todavía desplegados en el Mar Caribe. Hay más de 15.000 soldados que siguen desplegados en el Mar Caribe. Entonces, el hecho de que hay una presencia militar que amenaza a Venezuela sigue existiendo. Eso no va a cambiar. Eh, a mí me parece, porque justamente ahora vi una noticia de que Marco Rubio de nuevo dijo, tuvo que ir un poco atrás con las declaraciones de Trump. Yo creo que es que Trump se emociona y no entiende, no sabe que existe ley internacional. Y Marco Rubio acaba de decir de Groenlandia, no, no es que vamos a invadir, no se preocupen, es que lo vamos a comprar. Entonces me parece que esa contradicción en lo que dice uno y el otro tiene que ver un poco con eso que Trump va diciendo y luego Marco Rubio corrige y dice, bueno, no están así, vamos a hacerlo de esa manera, un poco más legal, pero el hecho es que están tratando de reacomodar, ver cómo van a seguir las relaciones con el gobierno de Venezuela. La verdad, ellos presentaron algunas exigencias al gobierno de Delcy Rodríguez. Vamos a ver cómo responde. Pero hay que decirlo que el bloqueo, el despliegue militar sigue intacta. Entonces, Venezuela no es que está libre de amenaza. Además, han hecho más amenazas a Delcy misma diciendo que si no coopera, puede venir cosas peores para ella. Entonces, no se acabó la historia aquí, y hay que seguir y ver cómo sigue y cómo reacomoda la posición de Trump y Rubio, concorde a cómo siguen las noticias, ¿no?